Pero vení, seguime porque vamos a conversar con alguien que de esto sabe mucho, que estudió mucho además y que nos va a ayudar a entender por qué estos valores se dan de esta manera. Julia Estrada, bienvenida, ¿cómo te va? Hola Lu, ¿cómo estás? Mujer que ha sido, por supuesto, de esta casa, que sigue siendo de esta casa, pero que además es politóloga, tiene un doctorado hecho en economía, trabaja en el CEPA y nos vas a poder explicar por qué pasa lo que pasa. Bueno Lu, te escuché, muy claro todo el recorrido, estuvo muy bueno como lo comentaste. Particularmente está pasando que luego de un primer año de un gobierno que vino a transformar este tipo de relaciones con un Ministerio de Mujeres a nivel nacional, Ministerio de Mujeres a nivel provincial, distintas direcciones en distintas provincias que abordan problemáticas de género, otro tipo de avances como, no sé, el convenio 190 de la OIT, Ley Micaela en distintas instancias o incluso el hito del aborto legal, seguro y gratuito. Se dio todo esto en un contexto de agravamiento de las brechas económicas entre varones y mujeres, y lo decimos en términos binarios porque así son las estadísticas. Digo, los grupos LGTBI no entran en las estadísticas porque no está todavía eso trabajado, por eso hablamos en términos binarios de varones y de mujeres. Y la pandemia lo que hizo fue, lo que vos comentaste, agravar la distancia entre la tasa de desocupación de varones y de mujeres, la distancia entre la brecha salarial o la brecha salarial entre varones y mujeres, y también la distancia entre las horas destinadas al cuidado de varones y de mujeres. Todo eso pasó en el mismo momento en el cual un gobierno popular se propuso transformar esas cosas. Y esa es la paradoja que tenemos en este 8M, en donde los datos claramente muestran un empeoramiento. Y además los últimos datos que tenemos, los que se pueden comparar al segundo trimestre 2020, salió hace poco el tercer trimestre 2020, hablo de los datos de la encuesta permanente de hogares. Bueno, son datos del peor momento del ASPO, del aislamiento social preventivo obligatorio. Podríamos tener datos posteriores, pero todavía no están publicados. Te voy a hacer una pregunta que seguramente no puedas tener la solución final, pero sí para que nosotros podamos entender qué se puede hacer o qué debiera hacerse desde la política, porque esto tiene que partir desde la política para que esta brecha empiece a achicarse. Bueno, en primer lugar, yo creo que la apuesta está direccionada hacia un sistema integral de cuidados. Efectivamente, hay algo que es una tarea pendiente, lo plantea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Esto significa en algún punto discutir el reparto de las tareas de cuidado. Y vos me podés preguntar, ¿por qué eso tiene algo que ver con las tasas de desocupación o con las tasas de actividad de las mujeres en el mercado de trabajo? Yo coincido con eso. Y está buenísimo que lo desarrollemos. Ahora, ¿la política puede transformar eso? La política puede transformar eso. También hay una cuota muy importante que es lo cultural, lo social, nuestras propias discusiones familiares. Escuchaba una publicidad estos días que no la conocía, que se ve que la está haciendo el Ministerio de las Mujeres, que comentaba una situación típica entre una pareja, un varón y una mujer, y cómo el varón le comenta cómo está vestida antes de salir. Ese tipo de cosas, en algún punto uno se pregunta, ¿hasta dónde depende el 100% del Estado? Yo creo que una parte importante sí, creo que la publicidad y la inducción para el cambio cultural sí, pero sí, hay otra parte que tiene que reflexionar la misma sociedad. Pero la ley Micaela estaba para eso, que solo para el ámbito de lo público. La ley Micaela es precisamente capacitar a todos los funcionarios públicos y funcionarias y sensibilizarse en relación a cuestiones de género. Ley que, por ejemplo, la Corte Suprema no quiso autoaplicarse, ¿no? Y ahí tenemos otros los desafíos de la política, efectivamente, modificar el funcionamiento de la justicia, que es patriarcal, que todo esto que estamos comentando ni cerca llega a ser concebido como un problema, ni siquiera es concebido el hecho de una persona que es un riesgo para la vida de una mujer, que pueda ser cruzadas las causas, como pasó el caso de Úrsula, y que eso pueda ser abordado de una manera preventiva. Ni siquiera eso fue considerado un problema, bueno, menos va a ser considerado para la justicia. Por eso en la reforma judicial ese tiene que ser uno de los puntos y uno de los ejes a ser tratados, porque esta justicia patriarcal la vemos claramente con algunas resoluciones de los últimos tiempos para hacer un coto a lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Ahora, volviendo a esa situación, ¿cuál es tu análisis de qué es lo que podría ocurrir si esas tareas domésticas, vamos a partir de esta base, hombre y mujer trabajan,
Sí. por necesidad, por decisión, no importa, será otra evaluación, Sí. pero trabajan. Sin embargo, en la casa las mujeres trabajan mucho más. Recién uno de los gráficos lo mostraba de qué es lo que pasaba más durante la pandemia. Pero saquemos la pandemia, ese es creo que uno de los mayores lugares donde todas y todos lo visualizamos. Algunas habrán podido correrse mejor que otras o están en ese tratamiento, pero de verdad que es una construcción cultural muy difícil, pero que hay que hacerle frente y hay que luchar. ¿Qué consideras que pasaría si ese trabajo estuviese más repartido? Bueno, si vos fuese más lográs equitativo. que para un empresario, para una empresa, el costo laboral sea el mismo entre un varón y una mujer y las supuestas consecuencias de ser mujer no sean algo negativo para quien te va a contratar. ¿Por qué? Y porque te puedes embarazar y te vas a tomar más días que el varón, porque si tu nene, si tu nena se enferma, es obvio que se va a quedar, obvio, está generalizado que se va a quedar la mujer a cuidarlo y no el varón. Si hay que comprar un regalo, la que se va a ir antes del laburo va a ser la mujer. Si hay que hacer cualquier tipo de tarea que tiene que ver con el hogar o con la familia, no es solo ir a hacer las compras del súper y hacer la comida, porque en tareas del hogar, tareas de cuidado, hay 3 grandes cosas contempladas por el INDEC. Una es hacer la comida, ir a comprar. Otra es atender a niños y niñas en, por ejemplo, tareas escolares, atenderlos. Y la otra es con adultos mayores. Esas 3 grandes tareas. Si el empresario considera que finalmente es más caro y hay un costo hundido mayor al contratar a una mujer, porque en los hechos finalmente es la que termina teniendo que dedicarse a más cosas fuera de su trabajo formal o informal por el hogar, y bueno, en algún punto seguimos reproduciendo la misma lógica. Las mujeres siguen teniendo trabajos que mayormente son a tiempo parcial, que los varones que trabajan a tiempo completo. Cuando hablamos de la brecha de 27% que se sigue sosteniendo, no es una brecha en donde agarramos brecha salarial. Un caso promedio, comparamos varón y mujer y decimos un varón gana 27% más que la mujer. No pasa eso así. De hecho, quizás agarramos acá C5 un par de compañeros y quizás no pasa esa diferencia. Lo que pasa es que a nivel agregado, la masa salarial que ganan las mujeres por su cantidad de horas trabajadas y por el valor de esas horas es 27% más chica que la masa salarial que cobran todos los varones de la sociedad, siendo que en la sociedad estamos divididos en 50-50. ¿Qué es lo que pasa? Las mujeres trabajan menos horas remuneradas, o sea, salen menos a trabajar. De hecho, la tasa de actividad de las mujeres es más chica. Salimos al mercado de trabajo 20 puntos menos que los varones. Los varones un 70% de tasa de actividad, las mujeres un 50%. Pero además, el valor hora de lo que hacen las mujeres mayormente vale menos que lo que hacen los varones. Comparando horas laborales de un trabajador camionero, un trabajador de cualquier rubro del transporte, del petróleo, va a ser más elevado ese valor hora que el valor hora de cualquier profesión feminizada, como por ejemplo el servicio doméstico, maestranza, algunos casos de sanidad, de enfermeras, que hoy están al frente de la batalla contra el COVID. Entonces ahí lo que tenemos es paredes de cristal, hay actividades que se pagan mejor, que mayormente son masculinizadas, y actividades que se pagan peor, que mayormente son feminizadas. Y además las mujeres trabajan menos horas remuneradas porque trabajan más en el hogar. Y quiero otro dato para analizar, porque es muy interesante, charlando con Julia Estrada, qué es lo que pasa con las mujeres en el mercado laboral. El mercado laboral refleja muchas desigualdades que ocurren en los hogares, que ocurren culturalmente, que ocurren en otros ámbitos, pero que allí reside uno de los puntos más interesantes para analizar. Yo quiero agregar otro, y tiene que ver con las mujeres en los lugares jerarquizados, en los puestos de trabajo jerarquizados, en los lugares de toma de decisiones. Yo hago un programa llamado Desde el Conocimiento, un programa dedicado a la educación, y Jimmy Persic hizo una evaluación muy interesante, de qué es lo que pasa con las mujeres en el ámbito universitario. Las mujeres en el ámbito universitario, los que inician carreras universitarias, está muy parejo, casi 50 y 50. Las mujeres son las que en porcentaje terminan más carreras que los hombres.
un poquito más alto, no mucho más. Ahora, cuando vos haces la evaluación de las mujeres, pese a que son las más, es el porcentaje de mayor, el mayor porcentaje de la población que inician una carrera, ¿cuántas están en toma de poder, en puestos de trabajo de toma de poder y de decisiones? Ese porcentaje se reduce, vos ves, por ejemplo, en decanos, hasta llegar al lugar de máxima expresión donde solamente el 11% de las mujeres ocupan puestos jerárquicos. 11% de una población en las universidades, en una población que, repetimos, los que inician son parejos. ¿Queda claro? Sí, es no sé si vieron el dibujo de la carrera, como si fuera la rotonda de atletismo, en donde la mujer, el varón va derechito, está bastante despejado el camino, y la mujer adelante tiene el tender de la ropa, tiene que alimentar a los pibes, tiene que bañarlos. Bueno, es eso, nos quedamos en el camino, porque de hecho, en términos de egresadas universitarias, somos un poquitito más que los varones en porcentaje. Si no me equivoco, el dato que yo tenía era 60%, pero finalmente no es un problema de calificación, es un problema de no llegar a tener la misma experiencia laboral o el mismo currículum a lo largo de la vida, cuando pasa el embarazo, cuando pasan los hijos, cuando pasa también la mayor dedicación al cuidado, que te lleva a relegar, obviamente, otros trabajos, otras posibilidades de crecimiento profesional, para cuando llega el momento de elegir CVs, a veces el currículum vitae, ¿no? A veces el currículum vitae es mejor que el del varón, pero porque no se contempla todo lo demás. Efectivamente pasa que las mujeres estamos menos en los lugares de dirección, y la paridad, yo creo que ahí también tiene que... Bueno, la IGJ hizo esa sanción de la mitad de los directorios con paridad de mujeres, y me parece muy importante. Porque desde la política es la verdadera transformación de la realidad. Julia, el placer de siempre, de escucharte y de analizar lo que pasa en este 8M, donde habrá muchas movilizaciones y manifestaciones en la República Argentina. Vamos a tomar